El movimiento social más importante de nuestro país este año en Chile ha estado liderado por estudiantes secundarios, pero principalmente universitarios. Bueno, el 5 y 6 de diciembre la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile tiene sus elecciones. ¿Quién quedará ocupando este lugar? La presidencia de la FET. Dos de sus candidatos se sientan hoy a debatir sus ideas en esta mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Catalina Mesa, estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Eléctrica, expresidenta del Centro de Estudiantes de Plan Común, representa la lista B, el Centro de Derecho Universitaria CDU, como candidata a la presidencia de la FET. También nos acompaña Felipe Ramírez, estudiante de quinto año de periodismo, ex consejero de la FET durante el año 2010 y presidente del Centro de Estudiantes de Comunicaciones 2011. Actualmente es candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, representando la lista I, Luchar, Construyamos Universidad Popular. Bienvenidos a esta nueva mesa de diálogo. Ya les contábamos, hemos venido revisando qué es lo que está pasando al interior de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Claro, hay elecciones el 5 y 6 de diciembre y es determinante porque en este minuto se sabe que gran parte del movimiento estudiantil tiene los ojos puestos en quiénes podrían ser estos candidatos y, por cierto, en quiénes podrían ser el nuevo presidente o presidenta de la FET. Vamos a recibir a dos de sus candidatos, los vamos a conocer, les vamos a pedir que nos cuenten cuáles son sus diferencias, sus cercanías. Está con nosotros Catalina Mesa, que es de la lista B, Centro de Derecho Universitaria CDU, y Felipe Ramírez, que es de la lista I, Luchar, Construyamos Universidad Popular. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros. Quiero que partamos, antes de entrar en materia 100% de las diferencias y lo que representa cada uno de sus listas, haciendo un poco un análisis de lo que ha ocurrido en este movimiento a lo largo de este año, de cómo lo han vivido. Partamos por acá, por favor. Bueno, claramente esto ha sido un hito dentro de la historia, lo que es todo el movimiento estudiantil. Hemos visto que hemos logrado como estudiantes poner en la palestra, en el debate público, el tema de la profunda crisis que está teniendo nuestra educación superior. Y no tan solo educación superior, sino que tenemos también la educación media, básica y prebásica, que quizás son temas que se han dejado un poco debajo de la mesa. Pero al mismo tiempo vemos que esta crisis no fue tocada durante más de 20 años de gobiernos de turno, que lo único que hicieron fue un poco darle un par de pinceladas, unas miradas poco profundas, incluso haciéndole aún más daño a lo que fue la educación, como por ejemplo el crédito con aval del Estado. Y eso generó ahora un descontento dentro de la misma comunidad educacional, y esto se traspasó ahora a toda la ciudadanía. Vemos que este conflicto es parte no tan solo de los estudiantes universitarios, también pasó a los secundarios, pasó a las profesoras parvularias, pasó a la dueña de casa, pasó al tío del kiosco, o sea, todos estamos con este movimiento. Pero también ha ido variando un poco con el tiempo, y eso es justamente lo que nosotros como CDU queremos un poco hincar el diente. Por otro lado, vemos que ya llevamos 6 meses de movilización, y en esos 6 meses para nosotros se logró instalar el tema. Y para nosotros son 2 etapas que necesitábamos en la movilización. La primera etapa era justamente poner el tema sobre la mesa, que la gente se sintiera parte de las demandas, se sintiera parte de toda la coyuntura nacional con respecto a la educación. Pero ahora viene una segunda etapa. Y esa segunda etapa, a mi modo de ver, como Centro de Derecho Universitaria, tenemos 3 formas de hacerlo. Tenemos en primer lugar la radicalización, que en el fondo quizá listas como Luchar nos podrían dar quizá una visión con respecto a eso. Tenemos una solución que sería el diálogo entre cúpula, que quizá listas como la J, después en conversaciones con, no sé, la concertación, podrían llegar a ese acuerdo cupular, en el fondo pasándonos a llevar a todos los estudiantes y a toda la ciudadanía en general. Y existe un tercer camino que nosotros como Centro de Derecho Universitaria es el que nosotros queremos tomar, que en el fondo es partir desde las bases. Ojalá sentarnos en una mesa con todos los actores sociales y llegar a partir del diálogo, de la discusión, de los debates, a la educación que nosotros queremos, una educación de calidad, una educación que sea justa y una educación que sea eficiente al mismo tiempo. Catalina, pongámosle pausa un segundo antes de entrar entonces en lo que es la propuesta también que ustedes tienen como lista de... Felipe, ¿cómo has vivido tú este movimiento y cuál es en el fondo también la importancia que sientes que ha logrado esto? Porque, tal como le decía Catalina, es algo que ha traspasado completamente las esferas de lo netamente estudiantil, que además tiene el gran mérito que recae 100% en ustedes de haber puesto esto sobre la mesa política, que es algo que también hay áreas de la universidad que sé que no les gusta mucho, mezclar la política con el tema estudiantil. Mira, efectivamente este año hemos vivido un proceso que indudablemente es histórico. Es histórico en la medida en que ha logrado hacer confluir a distintos sectores de la sociedad en torno a este conflicto.
pero no es un conflicto que parte de la nada, efectivamente es un conflicto que se arrastra desde ya los cambios que se implementaron en la educación superior en los años 80. Nosotros creemos que el conflicto que se desarrolló y que se continúa desarrollando este año 2011 es simplemente el tope de un conflicto y de una crisis que ya venía en los años 90 y que ya se vislumbraba en los años 80. La crisis de la universidad estatal, del rol del Estado dentro de la educación. Es un proceso que nosotros vemos que se inicia a partir del año 2006, con la movilización de los estudiantes secundarios en la que me tocó participar, el año 2007-2008, en el conflicto entre el movimiento estudiantil y la Ley General de Educación y todo el debate que se estaba generando en torno a los cambios que se le querían realizar a la LOSE, y finalmente decantan en las movilizaciones que se inician el año pasado, el año 2010, en contra de la anunciada reforma a la educación superior y finalmente toda la movilización que se desarrolló este año 2011. Me parece que algunos puntos importantes que hay que destacar son que efectivamente el tema de la educación fue planteado como un tema político, fue planteado al conjunto de la sociedad, pero también hay que destacar el rol que están cumpliendo y que cumplieron distintos sectores sociales que participaron de esta movilización. No estamos diciendo solamente a la gente que opinaba en las encuestas, estamos hablando de la gente que participó en los caceroleos luego de la protesta del 4 de agosto, estamos hablando de la gente... Un nivel de adhesión gigantesco. Claro, estamos hablando de la gente que participó de las asambleas territoriales y ciudadanas que se desarrollaron en gran parte de las comunas de Santiago. Estamos hablando de la gente que participó en distintas instancias que se abrieron a lo largo del país. Por ejemplo, en la zona de Concepción se desarrolló un congreso social por un proyecto educativo que agrupó a gente de organizaciones vecinales, de organizaciones de poblaciones, de gente sin techo, de sindicatos, de trabajadores de la zona y estudiantes universitarios de distintas instituciones de la región. Y una experiencia que fue replicada en Valdivia, que fue replicada en Santiago, que se está preparando en otras regiones del país y que buscan precisamente hacer confluir estos sectores en torno a la discusión de un nuevo proyecto. Me parece que esos son temas importantes que hay que destacar de esta movilización. Indudablemente es un proceso que todavía no se cierra. Hoy día está el acento en la negociación del presupuesto en el Parlamento. En enero estará en torno a la discusión de la ley acerca de las universidades estatales. Posteriormente, me parece que el movimiento estudiantil, en conjunto con todos estos sectores, tiene que darse el tiempo de discutir y analizar de qué manera se le va a dar proyección a este conflicto. Las demandas del movimiento estudiantil no se van a resolver hoy día. Estamos hablando del tema de la gratuidad, estamos hablando del tema del rol del Estado en la educación superior, no solamente en las universidades estatales, sino también en las técnicas. ¿Qué pasa con el INACAP? ¿Qué pasa con la formación técnica superior? ¿Qué pueden lucrar? ¿Qué pasa con las universidades privadas? Esas son discusiones que hoy día se tienen que dar. El CONFECH tiene que discutir en torno a la inclusión de esos sectores estudiantiles en su estructura. Me parece que por ahí va a ir un poco la proyección que le vamos a poder dar a esta movilización. En los próximos meses. En los próximos meses, en el próximo año. ¿Tú compartes este punto de énfasis considerando que el mérito, y como lo decía recién, está absolutamente claro que es 100% de ustedes el haber puesto este tema sobre la mesa? El tener hoy día a la clase política con la cabeza entre las manos un poco, a ratos sin saber qué hacer, pensando que hay elecciones municipales el próximo año, que hay un tema también con el asunto de la representatividad y que ustedes han logrado gran parte de lo que ellos no han podido hacer, que es precisamente el tener la aprobación popular y sentir que ustedes sí representan a toda esa gran cantidad de gente que los está apoyando. ¿Cuál es el énfasis? ¿Hacia dónde va esto en los próximos meses? Comparto bastante la visión que justamente es lo que te decía, que para mí es la tercera opción. Claro. En el fondo es justamente empezar de nuevamente volver a las bases para encontrar esta discusión. ¿Hay tiempo para eso? Por supuesto que hay tiempo. El problema es que nos tenemos que dar el tiempo. O sea, aquí no estamos discutiendo tan solo si nos gusta o no nos gusta una universidad gratuita, estamos hablando de cambiar todo un sistema educacional. Y tampoco nos podemos centrar solo en la educación superior, porque la educación superior es el final de un largo proceso para formar un individuo que está fallando ya desde sus bases. O sea, ya desde el prekinder tenemos fallas fundamentales en lo que podría ser el futuro de nuestra gente, de nuestra nación, en el fondo. Pero para mí, el tema fundamental es cómo guiamos esto. O sea, en el fondo nosotros teníamos unas demandas que para mí eran inclusivas dentro del movimiento. O sea, las demandas con las que iniciamos todo este movimiento cambiaron. Han ido cambiando de manera muy, muy grande para poder, en el fondo, poder llegar a lo que ciertos grupos políticos pretenden de una sociedad. Dame un ejemplo del mayor cambio. Para mí, por ejemplo, la gratuidad. La gratuidad nunca fue un tema con el que partimos nosotros. De hecho, las demandas iniciales era aumentar los fondos estatales a las universidades públicas. Después se unió el acceso, que para mí lo voy a dejar como demanda inicial. También conversamos con respecto a terminar la lógica del endeudamiento. Y el tercer punto, bueno, el cuarto ya sumando el tema del acceso, teníamos el lucro con recursos de todos los chilenos. Pero de repente nace la gratuidad, que es algo que ahora nos tiene divididos dentro de la universidad. O sea, no podemos decir que todo el movimiento estudiantil que comenzó al principio está de acuerdo con la gratuidad.
Tenemos muchos estudiantes que ya al comenzar estas demandas, que grupos particulares han empezado a desviar para sus intereses particulares, o sea, para sus intereses, nos cambiaron el tema, cambiaron la temática. En particular, yo estaba profundamente de acuerdo con todas las demandas iniciales y resulta que de un día para otro nace la gratuidad y sale una frase y en el fondo ahora todo el movimiento educacional ya no pasa a ser con respecto al acceso, ya dejó de ser el de endeudamiento, pasó a ser la gratuidad y quedó como el logo de todo el movimiento estudiantil. Y eso no representa al movimiento al 100%. Por supuesto que no representa al movimiento. Me imagino que tú estás inscrita para votar. Por supuesto. ¿Qué piensas tú de que hoy día la derecha haya rechazado la inclusión de educación cívica dentro de la malla curricular de los estudiantes? A mí me parece aberrante. Yo siento que lo que más nos falta dentro de nuestro país es educación cívica. Tenemos muchos ciudadanos en nuestro país justamente les fallan en eso. Fallan en poder entender cómo funciona nuestra política en general, no entienden los cargos, incluso sucede hasta en nuestra universidad que no entienden los cargos de representación. O sea, yo me imagino que lo que sucede incluso en la universidad es algo que podemos replicar a mucha mejor escala a lo que sucede en nuestro país. O sea, vemos que en la federación votan 8.000 estudiantes de 27.000 y la gente vota por amistocracia, él es que es muy simpático, él es muy guapo, ella es muy bonita. Pero no tienen idea de cómo funciona la federación, no tienen idea de cómo funcionan los consejeros, con suerte saben cuándo son los plenos de federación. O sea, si eso sucede en la Universidad de Chile, que debe ser el bastión nacional, ¿qué se espera para el resto del país en general? ¿Qué piensas tú de esto, Felipe? Mira, discrepo en varios puntos. Me parece que decir que las demandas han ido cambiando es un error. Es un error porque el tema de la gratuidad, por ejemplo. Efectivamente, en un principio, el petitorio de la Confech no incluía a la gratuidad como un eje central. O sea, claro y explícito. Sin embargo, el tema de la gratuidad sí se había estado discutiendo en la gran mayoría de las facultades de la universidad desde el año pasado. Te lo digo, yo era consejero el año pasado y efectivamente fue un tema de discusión cuando nosotros debatimos desde julio hacia adelante el tema de los petitorios frente a la reforma a la educación que se estaba comenzando a plantear. O sea, el tema de la gratuidad ya estaba planteado, era un tema que se estaba debatiendo y no solamente en la Chile, se estaba debatiendo en la Católica, se estaba debatiendo en una serie de otras universidades a lo largo del país. Y que el tema de los petitorios vayan cambiando, finalmente eso no es un problema. No es un problema. ¿Cuál es el problema? Frente al petitorio yo creo que no hay ningún problema. De hecho, el petitorio fue elaborado de una manera bastante participativa en comparación con otros procesos de movilización que nosotros hemos vivido en los últimos años. O sea, fue un proceso participativo, se realizó una serie de discusiones en la Asamblea, se discutió en el Pleno de la Federación, donde existe un sinfín de grupos políticos presentes. Ni siquiera recuerdo si se votó. Yo recuerdo un pleno en Casa Central, en donde se revisó punto por punto el petitorio de la Confech, se le hicieron algunos alcances, se debatió, etcétera. Quiero interpretar un poco que lo que Catalina nos dice en el fondo es encontrarse con un cambio en algo que es sustancial para llevar a cabo las movilizaciones y que tiene que ver con mantener unido en el fondo este movimiento y que hoy los tiene divididos. En ese caso sí pasaría a ser un problema el que este petitorio haya cambiado. El tema de la gratuidad se instala al inicio de la movilización. O sea, no es un tema que se instala dentro del Pleno de la Federación en la Chile en agosto, septiembre o octubre. En mayo ya se estaba hablando de gratuidad. Y después de eso, sacamos a 100.000 personas a la calle, sacamos a 200.000 personas a la calle, sacamos a 500.000 personas a nivel nacional. O sea, el tema de la gratuidad no fue el tema que marcó o no marcó una división dentro del movimiento. Siempre fue un eje central en ese sentido. O sea, estuvo en la discusión y de hecho los dirigentes de la CDU que tienen presencia en el Pleno también participaron de esa discusión, a menos que se hayan restado voluntariamente. Yo vi una participación... Sí, perfectamente, nosotros participamos dentro de esa discusión, pero nosotros jamás estuvimos de acuerdo con tener que la gratuidad como una demanda, y por lo mismo la gratuidad nunca fue una demanda inicial, sino que si el movimiento parte con ciertas demandas y al momento en que empezamos a ver que la gente se suma y de repente metemos la gratuidad, a mí me parece una falta de respeto a todo el movimiento grande que era inclusivo en el fondo. Pero el tema no se metió así como así. Es como aprovechar que la gratuidad de ingresara al petitorio responde a las discusiones que se estaban desarrollando a nivel nacional. Con un movimiento que también va evolucionando. Sí, interpretó a la gran mayoría del movimiento estudiantil a nivel nacional. O sea, estamos hablando que después de la inclusión de la gratuidad salieron a 100.000, 200 o 500.000 personas a la calle. Estamos diciendo que efectivamente esos 500.000 personas en la calle entendían que la gratuidad era una demanda estructural necesaria para plantear desde el movimiento. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? No. Entonces, yo creo que los procesos democráticos de discusión que se han desarrollado en la federación y en las instancias de discusión por localidades
responden a esa pregunta. Más allá que yo creo que no vamos a tener acuerdo frente al tema de si fue un petitorio puesto desde el principio, cambió, lo que está claro es que hoy día para ti esto representa un punto de quiebre en el fondo, dentro de esta unidad estudiantil. Sí, o sea, no tan solo la gratuidad, sino que hemos visto que el mismo movimiento estudiantil, para mí el movimiento estudiantil que comenzó como educación superior, la gracia era que creciera justamente, que las demandas fueran avanzando, pero avanzando hacia seguir mejorando la educación de nuestro país. Entonces quizás comenzar con educación superior, tratar de incentivar la universidad pública y luego pasar a la educación media. Estuvo la municipalización en juego y todo, luego pasar a la básica y luego pasar a la prebásica. Pero resulta que de todo este tema, cuando estuvo en la tribuna, empezamos a conversar de renacionalización del cobre. O sea, justamente tuvieron la tribuna y empezaron a utilizarla en pos de sus propios fines como fines políticos. ¿Y cuál es la razón por la que tú no estás de acuerdo, o la lista que tú representas no están de acuerdo con la gratuidad? Más allá de cuándo se instaló. Claro, más allá de cuándo se instaló o no. Para nosotros la gratuidad es un tema fundamental. O sea, sería espectacular tender hacia la gratuidad, pero esto tiene que ir en conjunto con un desarrollo de nuestro país. O sea, pedirlo ahora, cuando tenemos a cientos, miles de estudiantes que ni siquiera pueden optar a entrar a la universidad, y no porque no quieran, sino porque no pueden, porque ya desde sus bases no pueden lograrlo, porque vienen de un colegio municipal pésimo, donde la universidad jamás ha sido una opción, y resulta que se la vamos a dar gratis a lo que es la elite de nuestro país. O sea, le vamos a dar gratis toda la educación a los hijos de Luxi. O sea, no podemos, tenemos que dársela a quienes realmente necesitan. ¿Dónde tenemos que poner las lucas? Es justamente donde más las necesitamos. Para mí es la prebásica, la básica y la media. Porque la educación superior en este país actualmente es un lujo. No todos podemos llegar a la educación superior. O sea, si no tenemos una beca, si no sacaste un excelente puntaje en la PSU, jamás vas a poder llegar a la universidad. Y el puntaje PSU claramente va relacionado a donde estudias. Con el tema del colegio. Ahora, ¿qué pasa frente a este punto? Porque creo que se ha explicado bastante el tema de lo que significa la gratuidad y de por qué es relevante. ¿Cuál es la gran diferencia que tienes tú frente a esta mirada? Porque no sé si es tan tajante para ustedes el tema de que la gratuidad tiene que ser aquí y ahora, hoy día, o si efectivamente responde también a un plan de acción, que en ese caso es lo que Catalina está reclamando, que no es que no me guste, sino que hay que ir haciéndolo de a poco. Mira, efectivamente yo creo que la gratuidad es un tema que ya está instalado y es una demanda sentida por el movimiento estudiantil. ¿Y se está exigiendo así, aquí, hoy día, ahora, gratis? Sí, ahora, el tema de estas demandas políticas que dice que surgen de parte de ciertos sectores, que se van plegando al finalmente movimiento lo que hace estudiantil. es responder a cómo vamos a financiar nosotros esta gratuidad. Efectivamente, quizás hoy día el Estado no tiene los recursos para financiar una educación gratuita en educación superior, pero esos recursos están, hay que revisarla, efectivamente. Uno ahora se pide gratuidad y dice, ¿cómo le vamos a pagar la educación desde el Estado con recursos de todos los chilenos a los Luxi? Claro. Sin embargo, ahí existen una serie de recursos. Está una reforma tributaria que grave a las grandes empresas, precisamente, de las que son parte dueños, los Estas Luxi, familias, los claro. Angelini, etcétera, y que pagan a través de esos sistemas. Está, por ejemplo, el tema de la renacionalización de los recursos naturales, estamos hablando no solamente del cobre, que implican una enorme cantidad de recursos que son propiedad de todos los chilenos y que hoy día son recursos que no se están quedando en el país, que no se están invirtiendo en el país, en el desarrollo del país, que se están yendo hacia otros lugares. Entonces nosotros creemos que por ahí podemos avanzar hacia una mayor distribución de los recursos al interior del país. O sea, estamos hablando de que son recursos naturales del país que se están yendo hacia otros países a través de empresas privadas y que el Estado debería renacionalizar e invertir esos recursos en temas como la educación, no solamente universitaria, eso es cierto, en la educación secundaria. Es una manera primaria. de decir, lo que nosotros estamos pidiendo se puede resolver por este camino y entonces surgen estos otros temas. Exacto. Ok, y ya, voy a hacer las otras preguntas a la vuelta, porque nos tenemos que ir a una pausa. Ya Perfecto, tengo ahí varias cosas en pendiente, sobre todo esto del crédito coral del Estado, que también es un tema bien candente. Ya, nos separamos un instante, estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Quiero saludar a toda la gente que nos sigue a través de las distintas redes sociales, a gente que además nos escribe vía Twitter desde otras latitudes. Saludos para todas las colonias chilenas residentes en distintas partes del mundo. Y también a Feria Mix, que nos acompaña ya hace algunas semanas, que tiene una selección de música increíble y que también nos ha ayudado a ir premiando a nuestra comunidad tuitera. Regresamos con más desde la Confitería Torres, seguimos haciendo mesa de diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos.
y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Catalina Mesa y Felipe Ramírez están representadas aquí, la lista B y la lista I. Estamos con dos candidatos a la presidencia de la FET, algo que ha tomado mucha importancia, sobre todo este año cuando ya llevamos 6 meses de conflicto estudiantil. Me imagino que supieron esto de que hay muchos alumnos, por ejemplo, de enseñanza media que quedaron en este minuto con conflicto, que hay una alta repitencia. ¿Qué piensan acerca de eso en pos de lo que viene para el próximo año? Porque en el fondo viene todo arrastrado del asunto de las universidades también. Claro. Mira, en verdad es bastante complicada la situación de los estudiantes secundarios. Indudablemente, nunca es agradable que un hermano, que un amigo, que un vecino, que un hijo se atrase un año, y menos en las condiciones que se están dando en este momento. O sea, que es consecuencia de un conflicto social que se desarrolló durante tantos meses, que estuvieron en toma, que estuvieron en paro, que básicamente ellos sienten que no están siendo respondidas a sus demandas. Sin embargo, el movimiento estudiantil secundario es autónomo, es independiente, toma sus propias decisiones en base a sus discusiones políticas que ellos desarrollan en sus propios liceos. Quizás a nosotros como movimiento estudiantil universitario nos habría gustado que el gobierno respondiera de mejor manera a las demandas que estaban planteando ellos. Creo que fue un poco complicado cómo el gobierno respondió a un movimiento estudiantil secundario que ya venía desde el año 2006 planteando demandas, que ya venía movilizándose a lo largo de varios años. Entonces, yo creo que el gobierno se va a tener que hacer cargo de lo que va a pasar ahora. O sea, estamos viendo un montón de familias que se van a ver afectadas. Y me parece que esto en gran medida producto de la intransigencia del gobierno frente a las demandas de los estudiantes. ¿Cómo lo ves tú, Catalina? Sobre todo considerando que el tema se pone bien complicado, que ha habido, bueno, casos bien puntuales como lo que pasó también en Providencia, colegios en toma, Claro. Alcaldes que se han negado también a La que ley los antitoma. chicos entraran a clase, y bueno, en fin. Bueno, yo en particular me siento muy apenada por el tema de, creo que son alrededor de 70.000 estudiantes que repitieron el año. A mí me parece aberrante. O sea, por ejemplo, casos como el Instituto Nacional, del cual yo me siento muy cercana porque mi abuelo hacía clase ahí, mi papá y mi tío estudiaron ahí. Porque no tan solo salieron afectados los mismos alumnos que repitieron el año, sino que estamos hablando de toda una generación que no va a poder entrar al Nacional, de niños que se preparan todo un año para poder entrar al instituto, porque tiene todo un baluarte el poder pertenecer a esta institución. Y ahora simplemente no se va a poder, una generación completa perdida. Y a mí me parece que justamente son los costes que el movimiento, que no eran costes necesarios para el movimiento. Siento que faltó perfectamente, o sea, faltó, porque si bien hubo una intransigencia del gobierno, también hubo una intransigencia de los estudiantes. Faltó el pensar que aquí no tenemos que ser mártires para lograr la educación que nosotros queremos. Perfectamente podríamos haber compatibilizado volver a clase, no tener que dejar que estos 70.000 estudiantes perdieran un año completo. ¿Por qué? Por llegar ahora recién a discusiones. O sea, si hubiésemos llegado a algo concreto en este preciso instante, a algo mucho más grande de lo que tenemos actualmente, quizás, tal vez, y ni siquiera así, podría aceptar que hubiesen perdido el año. Siento que más aún nosotros como universitarios éramos los que quizás estábamos un poco a cargo de lograr que eso no sucediera. Y aún así se permitió. ¿Tú sientes que en el fondo habrían podido seguir movilizados mientras ellos estaban en Por clase supuesto. y hablan de esta generación perdida, pero que por cierto tiene un nivel de compromiso Por supuesto. increíble? Pero quizás ese mismo compromiso lo podríamos haber canalizado de manera distinta. No sé si era necesario perder realmente un año completo. ¿Tú estás dispuesto Me a parece- seguir con manifestaciones o a ir cambiando la manera de manifestarse? O sea, en la Universidad de Chile ya se decidió el inicio de clases del segundo semestre y existe toda una intención bastante manifiesta de la gran mayoría de las listas que participan en esta elección de la federación de que el movimiento tiene que continuar. O sea, estamos hablando de que las demandas principales del movimiento no están siendo respondidas y por lo tanto el conflicto continúa. Y tenemos que ver maneras de darle una proyección a esta manifestación. Hay un compromiso de las universidades del Consejo de Rectores de generar las facilidades para que este segundo semestre incluya espacios de discusión triestamental, espacios de debate, de asamblea, pero también de movilización y de protesta y de presión. O sea, existe toda la intención, todo el objetivo de que la movilización, de que el movimiento tiene que continuar y no puede parar. ¿Compartes que es una generación perdida? Para nada. Yo creo que no es una generación perdida. Yo leí por Pero- ahí mensajes en Twitter que decía algunos pasarán de curso, otros pasaremos a la historia. Por Mira, ejemplo. yo creo que indudablemente los chicos que hoy día se encontraban manifestándose, independiente de que fueran secundarios o de que fueran universitarios, marcaron ya parte de la historia de este país.
Estamos hablando de una de las mayores manifestaciones y movilizaciones sociales que se han vivido en los últimos años, en las últimas décadas. Pero me parece que hay que ser claros en cómo se desarrolló este conflicto. Me parece que los estudiantes secundarios no desarrollaron una intransigencia frente al gobierno. Me parece que analizando la historia política del país durante las últimas 2 décadas, fácilmente es comprensible que el movimiento social en general, y no solamente los estudiantes, tengan desconfianza hacia el sistema político y hacia el gobierno. O sea, estamos hablando de que hoy día la principal demanda, una de las principales demandas de los estudiantes secundarios era terminar con la municipalización. Y estamos en un gobierno que finalmente fue parte, quiérase o no, del proceso de municipalización de esos mismos liceos en los años 80. Estamos hablando de que en el Parlamento estaban las mismas fuerzas políticas representadas que durante los 90 no quisieron cambiar esa situación, que durante las manifestaciones del año 2006 tampoco fueron capaces de responder a las demandas que estaban levantando los estudiantes secundarios. Entonces... Pero ¿y en qué hemos avanzado ahora y ellos ya perdieron el año? ¿En qué hemos avanzado con respecto a la desmunicipalización, con respecto a años anteriores, que este año teníamos que perder el año? ¿Y cómo lo decimos nosotros, estudiantes de la Universidad de Chile, que nosotros estamos también súper metidos en el movimiento, pero que sin embargo nosotros tenemos segundo semestre, y sin embargo ellos no tienen cuarto medio? Sí, pero eso no dependía de nosotros. Eso no dependía de nosotros. Eso era una decisión que los estudiantes secundarios tienen que tomar conscientemente ellos en sus espacios de deliberación política. Yo creo que en este país nadie puede decir que los estudiantes secundarios, después del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, no son capaces de dar sus propios debates políticos. Ellos decidieron en algún momento que esta lucha valía la pena y nosotros tenemos que respetar sus decisiones. Si fue un error o no, ellos tendrán que revisar y analizar las consecuencias que están teniendo hoy día. Sin embargo, quien tiene la responsabilidad política de estos hechos es el gobierno y es la clase política en general, quienes no fueron capaces de responder a las demandas, no solamente este año, sino también los años pasados. Yo también estoy completamente de acuerdo que es cierto. Todo el gobierno lo ha hecho pésimo. O sea, claramente no ha sido súper intransigente, no ha querido conversar con los estudiantes, no se ha querido acercar tampoco a ver qué es lo que realmente sucede dentro de la universidad, pero al mismo tiempo yo no hablo por la votación en el Instituto Nacional, tampoco digamos que fue un 90% que quería perder el año y un 10%. Muchos estudiantes querían volver a clases, querían terminar su cuarto medio y yo hablo por ellos. Yo no estoy de acuerdo con que un plebiscito, una discusión pueda determinar si es que nosotros perdemos o no el año. De hecho, si nosotros vemos el plebiscito que tuvimos nosotros dentro de nuestra universidad, ganó no volver a clases, pero sin embargo con quórums ridículos. Y justamente yo quiero hablar, por ejemplo, acá tengo los datos, de los 12.916 estudiantes, 6.527 votaron no volver a clase y 6.193 votaron que sí. O sea, perdió no volver a clase y aún así se tuvo que discutir nuevamente la vinculancia. O sea, si esto hubiese sido tal y como el Instituto Nacional, nosotros perdemos el semestre. No, yo hablo justamente por los 6.193 estudiantes que querían volver a clase. ¿Para ti habría valido la pena perder el semestre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque justamente nosotros, si bien como nosotros le exigimos muchas cosas al gobierno y le exigimos cosas a toda la ciudadanía, nosotros también tenemos que responderle a la ciudadanía como una universidad pública. Sí, pero me parece que igual hay que hacerse cargo de los espacios de deliberación política que existen en la universidad. O sea, en la universidad, en la federación, existe un pleno donde se toman decisiones, existen asambleas de facultades donde se toman las decisiones. Decir que hay que respetar. Entonces, existen espacios de deliberación política. Pero ese plebiscito fue decidido en un pleno de federación. Quérase o no, fue una decisión que la universidad tomó en los espacios que corresponden. Legítimos. Si la gente no está de acuerdo con esos espacios, entonces pongamos a revisión la estructura de la federación. Nosotros estamos apoyando hoy día que se realice el año 2012 un congreso de la FECH en donde los estudiantes revisen la estructura de la federación, revisen la forma en que se están tomando las decisiones y podamos construir una federación que esté más acorde a las necesidades que hoy día tenemos. Pero justamente yo estoy completamente de acuerdo, si nuestra federación claramente no funciona, o sea, si tenemos un plebiscito y luego venimos a discutir en cada una de las facultades que se perdió, si sí, si no. O sea, FEN, por ejemplo, la Facultad de Economía y Negocio, de 2.500 estudiantes votaron 200 estudiantes, o sea, no estaban de acuerdo con el plebiscito y tampoco quisieron participar. En lo personal yo creo que habría cambiado un poco la decisión del plebiscito, pero finalmente vemos que la federación nos hace respetar. Los plenos de federación no son finalmente tomados en cuenta a la hora de las discusiones locales. O sea, nuestra universidad está completamente dividida, son casi islas que participan aparte y que en el pleno se viene a discutir. Estamos hablando de y cuando pasamos del pleno, pasamos a la facultad, cambia la cosa. Estamos hablando de un plebiscito que desde el principio, en el momento en el que se comenzó a discutir, contemplaba que se iba a reevaluar la decisión. O sea, la decisión que se tomó en el plebiscito tenía cierto marco y iba a ser reevaluada en las discusiones por cada facultad. Eso estaba dicho desde un principio. O sea, ese plebiscito no marcaba si se perdía o no se perdía el semestre o si se perdía o no se perdía el año. Implicaba continuar la movilización en la forma de paro.
Después se discutió, se reevaluó y terminó ganando en las distintas facultades dependiendo del escenario que se estaba desarrollando a nivel nacional. Estamos hablando que el día que se votó el plebiscito había un escenario a nivel nacional que contemplaba una serie de federaciones a nivel nacional que se encontraban todavía en paro, en universidades que se encontraban en toma, y después de pasadas 2 semanas ese escenario estaba cambiando. Por lo tanto, correspondía volver a evaluar la decisión y revisar en función de ese escenario si implicaba, si era mejor o no continuar en paralización como se estaba desarrollando ahora o entrar en otra fase. Pero y finalmente, o sea, la federación se preocupa de hacer todo el plebiscito y luego de plantearlo bonito y decir, no, preocupémonos después de reevaluarlo. Y finalmente tampoco se preocupa de que hubieron facultades que nosotros, por ejemplo, nosotros decidimos volver a clase una semana antes del plebiscito. Y que resulta que al día siguiente toda nuestra universidad, bueno, la Torre Central, amanece tomada. Y la federación no se pronuncia. O sea, justamente respetar la democracia de los espacios locales es algo fundamental y es algo que nosotros no podemos dejar pasar, algo que no podemos, nadie lo puede pasar a llevar. Y la federación es la que tiene que estar preocupada de que justamente en estos espacios locales no suceda. Como desde arriba exigir que no pueda suceder esto en las demás facultades. Que se respete Y que se legítimamente lo que ha sido justamente escogido. todas las democracias. O sea, nosotros no puede ser que una semana votemos volver a clase y después del pleno de federación, sin tomar en cuenta lo que había pasado en mi facultad, luego volvamos a votar el plebiscito. O sea, la mayoría de nuestros estudiantes estaba completamente en desacuerdo con lo que sucedió ahí en Puché. Yo no soy parte de lo que está pasando en la Universidad de Chile, pero si estuviera ahí, creo que ese sí es un motivo para generar un quiebre entre los estudiantes, mucho más que si el tema de la gratuidad estuvo puesto desde el principio o no. Sí, efectivamente, es innegable que el tema del plebiscito marcó conflictos al interior de la universidad. O sea, efectivamente existió un error. Yo creo que el error no fue tanto la discusión del plebiscito en sí, el conflicto que se generó en ese momento, sino la discusión que se tiene que desarrollar antes. Es efectivo que la discusión en torno a la mantención del paro o no se debió haber realizado antes de que la Facultad de Economía y Negocios tomara una decisión por su parte de volver o no a clase. Eso es un problema. Eso es un problema. Sin embargo, responde también al momento que se estaba viviendo en el país. O sea, estamos hablando de una universidad de Chile que lleva 5 o 6 meses de movilización, con cientos de estudiantes participando, con una paralización muy importante. Estudiantes tampoco estaban de acuerdo. Efectivamente, sí. Es Y por lo innegable. mismo que se daba en que cualquier facultad que quisiera volver a clase estaba así aterrorizada del hecho de que pudieran ir a tomarse la facultad. O sea, ¿qué tipo de estudiante puede estar tranquilo viviendo en una universidad donde tenemos que imponer el respeto, donde está la pluralidad, Disculpa, por ¿qué sobre todas las estudiantes cosas? tenían miedo de que se fueran a tomar la facultad? Nuestra facultad, cuando se hizo la votación, ¿Ya? estaban completamente, o sea, sabíamos que se iban a tomar la facultad y justamente eso fue lo que sucedió. Se tomaron Torre Central y la vez anterior se tomaron Geología. O sea, justamente la democracia maravillosa que debiese existir en la universidad, que representa todos los ideales maravillosos de nuestro país, los ideales más republicanos y hermosos, se pasan a llevar de cualquier manera. Sí, pero insisto, esos mismos hechos que son puntuales, y que son pequeños, el tema de la toma de Torre Central, el tema de Geología, responden a sectores muy concretos y pequeños. Y por lo El mismo conjunto que- del movimiento, el conjunto de la movilización continuó. O sea, en la gran mayoría de las facultades de la universidad, en el momento de la votación del plebiscito, se dio una participación bastante alta, en comparación con momentos más normales. O sea, en el Instituto de la Comunicación e Imagen votó una cantidad muy alta de estudiantes, incluso tomando en cuenta de que gran cantidad de estudiantes de regiones se habían ido a su casa porque no podían seguir pagando el arriendo. Entonces, una participación de 12.000, 13.000 estudiantes no es poco tampoco. No, por supuesto que no, claro. Tampoco cuando podemos estamos desconocer los a espacios puertas que de existen hoy quizás día. perder el semestre, todos nos asustamos. Y de hecho, para la federación votan 8.000 estudiantes y resulta que les venimos a quitar el semestre y la gente empieza a votar y votaron 13.000. Casi dos facultades juntas. ¿Cuánto crees que va a ser la votación para estas elecciones del 5 y 6? ¿Van a Yo creo tener que va a ser mayor? bastante similar a lo que podría ser el plebiscito. Un poco menor, pero similar. O sea, justamente ahora la gente sabe que a quienes tenemos, a quienes nos representan, son fundamentales para saber lo que va a suceder en nuestra universidad. Y es justamente en que nosotros queremos plantearnos como una visión diferente dentro de lo que es el pleno de federación. Queremos entregar una visión de estudiantes que jamás se han sentido representados dentro o incluidos dentro de lo que es la federación de estudiantes, que no se ven representados en las discusiones. O sea, porque finalmente, si bien está el pleno de federación, la mesa tiene mucho poder. Sobre todo el presidente de la mesa es el que tiene el poder, no el poder máximo, pero en el fondo es la cara más visible, es el que saca las declaraciones. O sea, nosotros queremos incluir dentro de un espacio que jamás ha sido tocado por ciertos estudiantes nuestra visión de la centro-derecha, para poder entregar también más inclusión al movimiento y al mismo tiempo poder hacer más legítimas las decisiones y que no digamos la izquierda decidió esto, sino que realmente sea un conjunto de los estudiantes representados en todos los partidos. ¿Tú sientes que hoy la izquierda decidió Por sacar supuesto adelante que este sí. movimiento? Ujú. Y lo vemos, de hecho, en las demandas que después fueron tomadas. O sea, justamente muchos estudiantes de la derecha no nos sentimos representados con las demandas actuales, como la gratuidad o querer financiar la gratuidad a partir de la renacionalización del cobre,
¿Qué te pasa a ti, Felipe, con el vínculo entre política y estudiantes? Que te lo preguntaba también al principio. Hace algunas semanas atrás la semana pasada estuvo Gabriel Boric acá y decía, sí, nosotros sí somos un movimiento que se está convirtiendo en algo político porque es necesario incluir la política para lograr las demandas que como estudiantes hoy día estamos exigiendo a un gobierno. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Mira, yo creo que indudablemente esto es un movimiento político. Las demandas que nosotros estamos planteando son demandas políticas. Si no, estaríamos todos gremialistas y estaríamos junto a Giovanolo en la Chile para Todos. Sin embargo, eso no es así. Hoy día el movimiento indudablemente tiene demandas políticas que implican una transformación no solamente al sistema educativo en su conjunto, sino también a aspectos estratégicos centrales del modelo que hoy día impera en Chile. O sea, estamos hablando de una renacionalización de los recursos naturales, estamos hablando hoy día de una reforma tributaria que grave a las grandes empresas y que permita contar con los recursos para realizar transformaciones que son centrales hoy día, no solamente en la educación, sino también en la salud, en el transporte. Me parece que eso son, obviamente, discusiones políticas. Son discusiones políticas, son proyectos políticos que representan visiones que son políticas. Y eso es innegable. O sea, nadie puede hoy día cerrar los ojos y decir, no, nosotros no somos políticos, tenemos demandas que son sociales. El movimiento social es necesariamente político, necesariamente tiene que dar estos debates. Pero ojo, yo creo que hay algo muy, muy importante, porque si bien tampoco tenemos que ser gremialistas en el fondo y decir, no, la universidad es solo para los estudiantes, lo que sucedió este año también fue un poco lo contrario, o sea, ni un extremo ni el otro. O sea, esta federación ha dejado votada muchas secretarías. Yo sé que hay un fin mucho mayor, pero una federación tiene que hacerse cargo de todos los problemas de una universidad, así como también poder hacerse cargo de la movilización estudiantil. No podemos dejar de lado a los estudiantes. Y nosotros como Centro de Derecho Universitario, por lo mismo que también sentimos que si no podemos despolitizar todo este movimiento, tampoco podemos dejar votado lo que justamente para lo que estamos ahí. Si la federación no está para defender un movimiento o un ideal político, la federación está para representar a los estudiantes de la Universidad de Chile y trabajar por ellos al mismo tiempo. Ideas Efectivamente sociales. existen una serie de secretarías en la universidad, sin embargo, hay que ser justos también. O sea, la secretaría, todos los consejeros de federación hoy día tienen por estatuto que trabajar en la secretaría. Yo no sé dónde están los consejeros de las distintas fuerzas políticas en ese momento. Claramente, hoy día la movilización generó y concentró las energías de gran parte de la movilización. Yo no sé, los consejeros de la Centro de Derecho Universitario si estaban participando y estaban tratando de sacar adelante esas secretarías de la federación. Por supuesto, están siempre trabajando, pero el problema es que la No sé, porque secretaría a se Felipe hace de una Cerey yo persona, están no todos lo escuché hablar en Vamos ningún a pleno de dejar aquí federación este año. la conversación un segundo, señores. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Hablamos precisamente del conflicto estudiantil, ya más de 6 meses que lleva esta movilización y nos enfrentamos a las próximas elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile el 5 y 6 de diciembre. Regresamos con más, como siempre, desde la Confitería Torres, saludando a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Catalina Mesa y Felipe Ramírez, un debate ya que ha ido subiendo de tono en cuanto a las ideas que se han ido cruzando sobre esta mesa. Estamos haciendo mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Como siempre, saludamos también a la gente de la Confitería Torres que siempre nos recibe con mucha calidez. El restaurante más antiguo de nuestro país, instalado en el centro de Santiago desde 1879. Antes, nos queda poco tiempo en este bloque y sé que es importante que veamos también las diferencias puntuales de cada una de las listas. Tengo 2 preguntas que hacerles, que les pido respuestas concretas para que podamos también avanzar a lo siguiente. Primero, quiero saber qué piensan ustedes sobre el cuestionamiento que se puede hacer frente a la continuidad del movimiento estudiantil en base a los líderes que en este tiempo han llevado en el fondo la batuta de esto, que tiene que ver con Giorgio y con Camila, y el cambio en el fondo que pueda existir en este movimiento a partir de esos nuevos líderes, que podrían ser también ustedes. ¿Quién quiere partir? Perfecto, millón de gracias. Okay. Bueno, claramente es normal cuestionarse los líderes, sobre todo dentro de lo que ha sido nuestra universidad. En el fondo, como ya te contaba, tenemos casi un ambiente de división, una polarización dentro de lo que ha sido la universidad. Si bien se vio acrecentado por el tema del referéndum, ya venía de antes un poco trabajándose. Entonces, para muchos, esto se ve focalizado básicamente en el dirigente más visible, que en este momento sería Camila Vallejo. Pero, o sea,
Yo siempre pensé que le iba a ir muy bien y siempre pensé una cara visible. O sea, puede que tenga nuevamente mucha caída. Pero he ido revisando mucho en el foro institucional, que se ocupa bastante en nuestra facultad, y vemos que realmente la gente ya no la quiere tanto. O sea, ya no es un apoyo, o sea, grave, y sobre todo se le cuestiona bastante el hecho de que ella esté en un partido político, que es el Partido Comunista, que si bien podemos respetar todas las opciones, es algo que yo siento que a la larga sí puede influenciar mucho o ha influenciado bastante lo que ha sido el movimiento. Y por lo mismo, yo te decía, si ya nosotros no nos sentimos partícipes del movimiento, vemos que las demandas han ido cambiando, vemos que se ve un ambiente súper conflictivo dentro de nuestras mismas facultades, se culpa justamente a los dirigentes. Yo no podría decir que fue ella justamente la que decidió que no volviéramos a clases, que fue ella la que decidió que teníamos que cambiar las demandas, pero en ella se ve reflejado todo eso. Y justamente para mí, si los estudiantes no nos sentimos partícipes del movimiento, si no nos sentimos partícipes de las demandas y vemos que al mismo tiempo nos están pasando a llevar a la hora de decidir si o no volvemos a clase, muchos estudiantes querían volver a clase, tenemos que bajar, se tiene que bajar un poco la popularidad, o bastante de hecho. Yo creo que aquí en esta elección no está en cuestión la continuidad del movimiento. Yo creo que efectivamente existen ciertos liderazgos, existen ciertas caras que han aparecido más, que son como frente al país los que representarían de una u otra manera esta movilización, claro, esta lucha, estos principios que lograron tanto apoyo. Sin embargo, a mí me parece que hoy día el debate que se está desarrollando entre gran parte de las listas que hoy día están compitiendo es de qué manera nosotros le damos continuidad a esta movilización. Y a mí me parece que la discusión es más política que en torno a si sigue la Camila o si sigue Giorgio Jackson y su misma línea. Me parece que la discusión es más concreta. No tiene tanto que ver con ellos, sino que tiene que ver si nosotros hoy día vamos a llevar la discusión hacia el Parlamento, si nosotros hoy día vamos a desarrollar la posición de desarrollar el movimiento estudiantil más en ligazón con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. Esa, de hecho, es nuestra apuesta. Hoy día la federación tiene que tener un cambio. Hoy día nosotros tenemos que desarrollar la fuerza social suficiente para que nuestras demandas sean logradas, y me parece que por ahí va la discusión. ¿Qué te parece lo que pasó en la FEU, que en el fondo la continuidad se dio absolutamente? Mira, con el caso de Giorgio. Yo creo que el tema del NAU es bien particular. Evidentemente la Universidad Católica no es la Universidad de Chile. Nosotros teníamos más cercanía con la lista de izquierda que levantaba la plataforma Crecer. Los compañeros hicieron una apuesta con críticas hacia el liderazgo que había desarrollado el NAU durante el año, con críticas hacia la forma en que se desarrolló la movilización en la Católica. Ellos consiguieron en su primer intento por alcanzar la federación un 13% de votación, que es bastante alto dentro de la Católica si estamos pensando que es una única lista de izquierda. Y finalmente en la segunda vuelta gana el NAU, incluyendo claramente los votos de ese 13% que representaban a la izquierda. Me parece que en el contexto de la Católica el NAU ha logrado ciertas cosas, evidentemente no son el movimiento gremial, pero nosotros sí compartimos las críticas que Crecer le estaba presentando al NAU. A mí me parece que en la Católica se podría haber desarrollado una movilización mayor, se podría haber buscado los recursos de dar mayores discusiones, me parece que había más recursos para implementar ahí. Los compañeros yo creo que realizaban una crítica que era justa, lamentablemente les fue mal en las elecciones, pero me parece que de todas maneras, que esté el NAU arriba, si bien no es lo que nosotros hubiéramos preferido, es mejor que estuvieran los gremialistas, claramente. Me voy a guardar la segunda pregunta para el final. Por ahora quiero saber, vamos a las listas de ustedes, quiero saber cuál es la propuesta más importante de la lista a la que tú representas, de esta lista B, el Centro de Derecha Universitaria CDU. Catalina. Sí, bueno, como ya habíamos conversado, como todo lo que se dio dentro de la universidad, vimos que muchos compañeros estábamos divididos en este preciso instante. Para nosotros lo fundamental es justamente responder a esa división. Nosotros queremos revitalizar este movimiento. ¿Unirlo? Revitalizar y unir este movimiento, justamente. El hecho de volver o no clases claramente fue una división grave dentro, y nosotros estuvimos trabajando mucho con movimientos que justamente buscaban volver a clase, y esta nueva como estrategia de trabajo que implica poder estudiar y seguir en la movilización, en el fondo seguir en clase y continuar la movilización. La movilización claramente jamás tiene que detenerse. Entonces, en base a lo mismo, nuestra lista lo que quiere hacer, por un lado, es buscar esta reconciliación dentro, renovar el movimiento y generar una reconciliación nuevamente en nuestra universidad, que en este momento ya se siente como polarizada, poder volver a tener esa comunidad universitaria unida trabajando en pos de una mejor educación y en pos también de otros objetivos que nos podemos dar más adelante, pero esto a partir de una nueva federación, una federación que incluya todas las visiones,
Porque en el fondo no nos sirve una federación que esté solamente guiada para instrumentalizar muchos de los movimientos en pos de la sociedad que ellos necesitan. Nosotros tenemos que tener distintas visiones dentro de una federación. ¿Para qué? Para que haya una federación más inclusiva, para poder tener una federación que realmente nos representa a todos los estudiantes, una federación que pueda legitimar de esta manera sus decisiones. O sea, si nos incluye a todos y tenemos una visión distinta, el estudiantado lo ve distinto. No es lo mismo para todos entender, no, la Universidad de Chile es de izquierda y vemos que sus dirigentes son de izquierda. Ahora no, nosotros sabemos que podemos integrar la federación y de esta manera hacer sentir a aquellos estudiantes de la centro derecha que tienen una voz dentro de la federación. Tienen una voz que realmente los va a representar y va a trabajar por ellos. Y va a luchar porque sus intereses siempre estén primero. ¿Cuál es la principal propuesta de tu lista ayer? Mira, yo creo que la principal particularidad que presenta nuestro proyecto es que el eje central está en la construcción de un movimiento estudiantil fuerte en conjunto con el mundo social. Nosotros a lo largo de todo el año desarrollamos un fuerte trabajo en distintas partes de Santiago, en conjunto con asambleas territoriales, en conjunto con organizaciones barriales, con organizaciones poblacionales, con sindicatos, buscando generar la fuerza social suficiente y necesaria para que los objetivos del movimiento estudiantil finalmente se lograran. Creemos que hoy día la federación puede cumplir un rol fundamental en ese sentido, generando espacios de discusión, de proyecto político con otros sectores. El Congreso Social por un Proyecto Educativo es una muestra clara. Participaron más de 400 personas en Santiago, más de 450 personas en Concepción, en donde aquí en Santiago participaron más de 50 organizaciones sociales. Estamos hablando no solamente de dirigentes, sino también pobladores de base, gente de comités de allegados, etc. Me parece que por ahí la federación tiene que cumplir un rol fundamental. Sin embargo, también existen propuestas que complementan este eje central, que por ejemplo la triste mentalidad. Nosotros creemos que la Universidad de Chile hoy día tiene que ser más democrática. El tema de los académicos, por ejemplo, que existan tantos académicos hoy día honorarios que no participan de la vida política dentro de la universidad. Durante esta movilización en distintas facultades los académicos participaron activamente de las discusiones. Nosotros en el Instituto de la Comunicación e Imagen logramos generar una serie de asambleas tristamentales donde participaron académicos, los académicos salieron a participar con nosotros, respaldaron la movilización. Nos parece que por ahí, hoy día la universidad tiene un gran camino que recorrer. Y además también la democratización. Efectivamente hoy día la federación tiene complicaciones y tiene elementos que hay que revisar. Hay que realizar un congreso de la federación el próximo año. Los estudiantes tienen que discutir y tienen que dar cuenta de cuál es la federación que ellos necesitan. Sin embargo, yo creo que hoy día la universidad no está tan polarizada. Yo haría una invitación. Hoy día los espacios de participación de la universidad están súper claros. La invitación es que los estudiantes de todas las facultades participen activamente de las asambleas de sus territorios. Ahí es donde se toman las decisiones. El pleno de la federación solamente se nutre de las discusiones que se están desarrollando en las distintas facultades. Nosotros todas las posiciones que llevamos desde el ISAI se escucharon y se debatieron en el pleno de la federación. Esos son los espacios, o sea, la gente tiene que participar. Finalmente, la democracia se construye así, participando. No solamente delegando la responsabilidad en un dirigente, sino haciéndose cargo cada uno de los estudiantes de la Universidad de Chile en las posiciones que la universidad como federación está llevando el CONFECH y está llevando adelante en el conjunto del movimiento estudiantil. ¿Creen ustedes que van a estar sentados en la próxima mesa de la FED? Yo estoy completamente segura de que va a ser así, porque justamente nosotros queremos representar a aquellos estudiantes que nunca han participado dentro de las elecciones, que siempre han visto la federación como algo lejana. Siempre han visto que todos estos procesos que suceden dentro de todo lo que trabaja la FED, ellos están fuera, nunca se han sentido partícipes de todo lo que sucede dentro de los plenos, de las discusiones. Nosotros justamente queremos apelar a aquellos estudiantes que durante toda esta movilización se han sentido pasados a llevar. Aquellos estudiantes que sintieron que querían volver a clase y nunca se les escuchó. Aquellos estudiantes que se ven representados por las ideas de la centro derecha, y es ahora cuando nosotros hemos podido participar con ellos, hemos estado trabajando en facultades para tratar de volver a clases, para poder volver a la democracia que realmente necesitábamos, para poder hacerlos sentir que tenían un grupo detrás que los estaba apoyando. Y nos sentimos ahora grandes, sobre todo que nosotros ya llevamos 3 años en este proyecto de centro derecha, 1 año interno y 2 años donde hemos estado trabajando no tan solo en la Universidad de Chile, sino que tenemos centro derecha universitaria en universidades desde Coquimbo hasta Magallanes, y entre todos ya tenemos un proyecto común. Nos sentimos fuertes, nos sentimos con toda la confianza de ganar, sabemos que tenemos un proyecto que realmente tiene todas las posibilidades de lograr cambiar una federación y generar la federación que realmente los estudiantes de la Universidad de Chile necesitan. Felipe Ramírez, ¿va a estar sentado en la mesa de la FED? Nosotros damos por descontado que nosotros como lista vamos a integrar la mesa de la federación. Nosotros creemos que representamos un proyecto que es distinto y que marca una diferencia clara con el resto del resto de los proyectos de izquierda. Nosotros creemos que nosotros somos la única opción que representa efectivamente, de manera concreta y con trabajo ya realizado, un movimiento estudiantil que se autoconstruye y
y que avanza a partir de la confluencia con las organizaciones sociales y la construcción de un proyecto educativo desde las discusiones que se tienen que dar necesariamente con otros sectores, con otros actores. Nosotros entendemos que hoy día la lucha por la educación pública, popular, gratuita y de calidad no la desarrollan solamente los estudiantes universitarios, la desarrollan los estudiantes secundarios, la desarrollan los profesores, los trabajadores de la educación, pero también los pobladores, también los trabajadores organizados en sus sindicatos y también los trabajadores que hoy día lamentablemente en este país no cuentan con la oportunidad para organizarse y defender sus derechos. Ahí nosotros tenemos que generar los espacios de discusión, generar los espacios que nos permitan hoy día, como movimiento social en general, construir las condiciones para poder tener la fuerza social para que nuestras demandas sean escuchadas por fin. O sea, nosotros creemos que representamos un proyecto nuevo, un proyecto distinto, un proyecto que definitivamente va a integrar la federación y le va a dar ese toque de movimiento social a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Yo les deseo a los dos muchísima suerte, les quiero agradecer por haber estado con nosotros y rescatar también, dentro de todas las cosas que hemos conversado, parte de este final, en que Catalina Mesa, representante de la lista B, Centro de Derecha Universitaria, nos dice que lo que ellos están buscando es la reconciliación de este universo, en el fondo, que está en este minuto quebrado al interior de la Universidad de Chile y que buscan también una federación más inclusiva, mientras que Felipe Ramírez nos dice que ellos están apostando por la construcción de un movimiento estudiantil fuerte, de la mano también de la fuerza social, también para revisar la situación de los académicos y buscan también la democratización y la mayor participación de la universidad y también de la ciudadanía. Les quiero agradecer a los dos, desearles muchísima suerte y saludar a quien a nosotros semana a semana nos permite regalarles a nuestros invitados también textos. Estamos hablando de Feria Chilena del Libro, que hoy nos mandó 2 libros que están acá. Como siempre es una tradición y además lleva más de 60 años ya acompañando la selección de lectura en nuestro país. Violeta Parra, El canto de todos. Para ti, Felipe, que lo disfrutes. Y Yo, Steve Jobs, que dice sus inspiradoras e innovadoras ideas en sus propias palabras, tal vez te sirva para lo que queda de campaña. Sí, millones de gracias. Muchas gracias. Ya, señores, antes que nos vayamos, en 140 caracteres directo a las redes sociales, reflexiones finales, lo más importante que hay que destacar de la lista que ustedes representan, la idea fuerza en el fondo que cada uno de ustedes quiere dejar plasmada como palabras perpetuas en esta mesa de diálogo. Ya, 140 exacto. Vamos 140 caracteres. Bueno, justamente nosotros queremos invitar a todos los estudiantes de la Universidad de Chile a creer en nuestro proyecto, a participar en él, darse cuenta de que lo que nosotros necesitamos en una federación es justamente una federación que nos representa a todos, una federación que sea inclusiva, una federación que realmente pueda generar una unidad dentro de los estudiantes. Los invitamos, por sobre todo, a atreverse a pensar diferente, a creer en nuestra lista. Nosotros realizamos la invitación a sumarse a nuestro proyecto, no solamente en torno a la federación. Nosotros los invitamos hoy día a construir un movimiento fuerte, como dijimos, un movimiento estudiantil que junto a los movimientos sociales sea capaz hoy día de construir una educación pública, gratuita, popular y de calidad. Tenemos ese desafío, los invitamos a todos a participar en la federación, a votar por nosotros y por sobre todo a trabajar. Y que vote muchísima gente. 5 y 6 de diciembre es el llamado entonces para participar de estas elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Que les vaya increíble. Gracias. Nos veremos y por supuesto agradecemos también a todos ustedes que nos han seguido, que han querido ser parte de esta mesa de diálogo, conocer de este debate, saber qué es lo que está pasando alrededor del movimiento estudiantil y al interior de la Universidad de Chile, que ha sido también uno de los ejes para que esto siga adelante. Así que gracias también por acompañarnos y por supuesto a toda la gente de El Mostrador TV. Nos vemos.